Bueno, de nuevo al aire, otro capítulo y continuando en esta tarde tan cálida, ¿no? La tarde aquí de la región centro. Vamos a estar hablando ahora con el doctor Héctor Polino, con quien siempre hemos tenido diálogo y a quien siempre hemos convocado como para poder desasnarnos en el detalle pequeño sobre lo que está pasando con el bolsillo de los argentinos, con lo que comen los argentinos, con quienes venden a los argentinos, de qué manera toman esto los argentinos, pero también no es menos cierto de que por allí también es bueno preguntarse qué es lo que pasa de parte de los gobernantes, que creo que leen el mismo diario que todos nosotros. Entiéndase esto por el lado del oficialismo o por el lado de la oposición, con responsabilidades distintas. Pero el titular de Consumidores Libres, ya de tiempo y autorizada palabra en esta materia, seguramente nos va a decir algo distinto, y con esta breve presentación le vamos a dar el acceso al doctor Héctor Polino, como decíamos anteriormente, titular de la ONG Consumidores Libres. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien. Aquí uno prácticamente ya es una rutina que tenga que interrogarse cada vez que hablamos con usted, si no es un día el precio de las carnes, es el precio de las harinas, es el precio. Y parece ser de que a usted no lo dejan tranquilo y tiene mucho trabajo siempre, lo que equivale a decir que cada vez que lo tenemos que consultar, para nosotros es muy grato, porque vamos a tomar conocimiento casi con una radiografía de qué es lo que nos está pasando. Pero realmente también es cansador tener que estar todo el tiempo diciendo, bueno, estos muchachos, a ver cuándo van a sentar cabeza, ¿no, doctor Polino? Sí, exactamente. La Argentina tiene un problema ya crónico, que es la inflación. Y los distintos gobiernos que se han sucedido de diversos signos políticos no le han encontrado la vuelta para frenar ese proceso inflacionario y que la Argentina pase a ser un país normal. Claro. Hay países en el mundo que no solo que los precios no aumentan en un año, sí, sino que incluso disminuyen en el año. Por ejemplo, hay países como Japón, como Irlanda, como Suecia, como Hong Kong, como China, como Singapur, que han tenido inflación negativa, han tenido estanflación durante el año 2020. Y la República Argentina, con todas las medidas que adoptó el gobierno de carácter antiinflacionaria, sí, tuvimos un 36,1% de inflación. Y este año, cuando el Poder Ejecutivo Nacional envió el proyecto de gastos y recursos al Congreso Nacional, claro, se ha previsto una pauta inflacionaria del 29%. Ojalá se pudiera cumplir esa pauta inflacionaria del 29%, lo que ya sería altísima. Pero lamentablemente, de acuerdo a los datos que tenemos hasta el día de hoy, la inflación va a superar el 45% seguramente a fin de año. De modo que estamos en ese sentido ante una situación complicada, porque la inflación produce pobreza. La inflación genera indigencia. Sí. Y esto se da en uno de los países más ricos de la tierra, que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, y es una contradicción inexplicable que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. Bien, lo noté ya la semana pasada, no solo preocupado, sino sí creo que hay cierto dejo de indignación respecto de cómo se va produciendo este corrimiento en la cadena de precios vinculado ni más ni menos, como usted lo decía, con los alimentos, en un país que produce casualmente alimentos para animales y para personas.
Es decir, no es que solo le damos a comer a otras personas, sino también a las mascotitas de otros lugares del mundo, mientras la mascota, bueno, y la producción industrial de los cerdos chinos, pero ahora las vacas se las están llevando los chinos, y la gente de las carnes parece que no acusa recibo y no tiene ganas de hablar mucho de este tema. ¿Usted cómo está viendo el tema? Ya le tengo que preguntar, pescados, o sea, carnes y otro tipo de alimentos. ¿Qué pudieron relevar, doctor? Bueno, con el tema de la carne vacuna, no sé si ya no lo hablamos en otra oportunidad, la Argentina produce y exporta el 50% de la carne vacuna que produce en la República Argentina. Aproximadamente la mitad de lo que se produce en la Argentina se exporta a China, a Alemania, a Estados Unidos de Norteamérica, Israel, Países Bajos, Chile, etc. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los exportadores pretenden colocar el 50% restante de la carne vacuna que se consume en el mercado interno a los valores internacionales. Sí, sí. Y eso es un desatino, es un disparate, porque los trabajadores argentinos, los jubilados argentinos, los consumidores argentinos no perciben sus ingresos en dólares, como lo perciben los trabajadores, los jubilados o los consumidores de los países que le acabo de señalar. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que desacoplar los precios del mercado interno de los precios internacionales. Ese es el debate que hay que llevar a cabo seriamente en la República Argentina. Y si no desacoplamos los precios del mercado interno, vamos a tener este problema, que el kilo de asado en la Argentina lo vamos a tener que pagar como si el consumidor tuviera los ingresos que tiene el consumidor de Alemania, o de los Estados Unidos de Norteamérica, o de China. De modo que tiene que estar en relación el valor de la carne vacuna que se consume en el mercado interno de acuerdo a los niveles de ingreso del consumidor argentino. Que cubra la estructura de costos que demanda producir un kilo de asado o un kilo de bife de lomo, y una ganancia razonable a los distintos eslabones de la cadena, pero a un precio también denominado justo para el consumidor. El precio justo. No se habla en la Argentina de este valor. Precio justo, precio razonable, precio que tiene que generarle una rentabilidad razonable al comerciante, al productor, en función de las inversiones que realmente hace, pero no tener ganancias escandalosas especulando luego con el hambre del pueblo argentino. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, cómo varió la cantidad de kilos de carne que se consume promedio por persona y por año en la República Argentina. Pasamos de 75 kilos a menos de 50 kilos promedio por persona y por año. Claro. Entonces, no puede ser que produciendo la carne en la Argentina, tienen que comer la carne de la Argentina los chinos, los alemanes, los norteamericanos, y no la pueden comer después el habitante, el trabajador que vive en la República Argentina.
Claro. Es una contradicción. Sí, sí, sí. Realmente es tristísimo. Ahora, usted tuvo algunas afirmaciones que a mí me promovían por allí, digamos, el correlato de esta moneda, esta cara de una moneda que usted nos tira o nos lanza como consigna, donde usted afirmó que no están justificados los abusivos aumentos de precios. Ahora, con este no están justificados. ¿De qué manera? Ahora vamos a asociar, le invito por este lado. Es decir, si no están justificados, habría solo una manera o varias maneras de que esto tenga un justificativo. Y si este justificativo existiese, ¿tienen algo que ver con lo que está haciendo el gobierno nacional respecto de la política de precios? No, el gobierno nacional lo que está haciendo en materia de política de precios es intentando tomar algunas medidas que frenen esos aumentos abusivos, indebidos del precio. Claro. Y lamentablemente las medidas que ha estado tomando hasta ahora no dieron el resultado esperado. Claro. Esa es la realidad. Claro. Ahora, esas medidas están bien, pero no son suficientes. A mi juicio, hay que tomar otras medidas, que claro, son aplicar y hacer cumplir las leyes que sancionó el Congreso Nacional en distintos periodos, claro, y que lamentablemente no se cumplen. Y mientras no cumplamos las leyes, las medidas de carácter administrativo que querramos tomar no van a producir el efecto deseado. Ese es el quid de la cuestión. Y mientras no pongamos en funcionamiento las distintas normas legales dictadas en la Argentina, teniendo en cuenta los antecedentes internacionales, las normas legales que existen en otros países, porque no inventamos nada, no tenemos en ese sentido ninguna genialidad. Tenemos que, mientras no se cumplan las normas legales vigentes en la Argentina, no tiene solución el problema de la inflación. De modo tal que estamos metidos en esa situación. Podemos tomar medidas de buena voluntad, pidiéndole a las empresas información, pidiéndole datos y demás, pero eso solo no es suficiente para reencauzar el problema de los aumentos indebidos de precios que existen en el país. Me da la sensación, por lo que hemos venido hablando desde que iniciamos esta, digamos, enriquecedora charla con ustedes en este ciclo, el que, a ver, no solo hay un error en la concepción política y la aplicación de medidas, sino que estas mismas medidas también, por lo que usted nos vino diciendo, ya no es que tienen no solo tienen errores de carácter técnico o administrativo, sino que además vienen viciadas desde la concepción y desde el origen de cómo se concibe el problema y cómo se lo soluciona. Parece eso, ¿no? Claro, claro. Sí. El tema es para mí, político. El tema se centra fundamentalmente en que no cumplimos la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso en el año 2014, la ley de góndolas que aprobó el Congreso el año pasado, sí, claro, que permitiría aumentar la competencia al facilitar que las pequeñas y medianas empresas, las empresas campesinas, indígenas, de economía familiar, cooperativas, mutuales, que tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para exhibir y ofrecer sus productos en competencia con los que producen los grandes grupos económicos y las grandes empresas.
pongamos Claro. en funcionamiento de una buena vez las distintas normas legales que existen en la Argentina. Claro. Y esa es la única forma, no hay otra, de reencauzar el problema de la inflación y frenando los permanentes aumentos de precios. No Ahora, hay otra. Claro, claro. Ahora, doctor, ¿usted ve que de alguna manera, entiéndase esto por lo que significan las propuestas del sector opositor cuando formulan críticas al oficialismo, tengan algo enriquecedor o un aporte respecto de este tema? ¿O se trata de un lado cascoteada y del otro lado testarudez? Mire, en la Argentina tenemos que cerrar esta grieta irracional que se ha instalado en los últimos años en el país. Por supuesto que en todo sistema político hay diversos partidos políticos, distintas concepciones ideológicas, filosóficas, etcétera. Sí. Pero eso hay que dirimirlo en los procesos electorales. Claro. El partido que gana una elección hay que dejarlo gobernar a ese partido. Y el que pierde la elección tendría que colaborar con ese partido para que tome las medidas más acertadas que traten de ir resolviendo los distintos problemas que tiene el pueblo. Y no tratar de ahondar la grieta, no tratando de poner palos en la rueda para que fracase la política del gobierno de turno, porque si fracasa la política del gobierno de turno, fracasamos todos los argentinos. Claro. Entonces, tenemos que elevar la mirada y trabajar con gratitud. Tenemos que tener en cuenta los intereses generales del pueblo argentino, no pensando en la mezquindad de la próxima elección, cómo podemos ganar a través de un voto de diferencia, sino que tenemos que ganar con ese voto de diferencia con una actitud positiva, constructiva, que aporte soluciones y que trate de resolver los problemas fundamentales que tiene el pueblo argentino. Tenemos que actuar con grandeza política. Y eso es lo que hoy no existe en la Argentina. Ahora, sí, Pero claro. fíjese usted que en medio de esta pandemia y esta cuarentena brutal que vive el mundo, nos enfrentamos y no somos capaces de ponernos de acuerdo si las clases tienen que ser en la ciudad de Buenos Aires, virtuales o presenciales. Es un fracaso de la política, que seamos incapaces, que perdamos tiempo, que vayamos a la justicia local, a la justicia federal, a la Corte Suprema, perdiendo tiempo a ver si tiene que ser presenciales o virtuales. Cuando finalmente, como el problema sanitario se agrava todos los días, terminamos todos coincidiendo en que hay que cuidar la salud y la vida de los niños y de los docentes. Y en consecuencia, bueno, las clases presenciales, en lugar ahora de ser todos los días, sería un día o 2 días por semana. Pero ¿por qué no lo discutimos eso con franqueza antes de tomar una medida entre el oficialismo y la oposición, para no perder energía ni perder tiempo en discusiones inútiles que no conducen a resolver los problemas de fondo que la pandemia ha ocasionado a la salud del pueblo argentino? Bien, ahora, ¿qué sensación le da a usted? Está claro, digamos que no entenderlo de esa manera se podía llegar a decirse que estamos hablando con una persona que ha perdido la razón, decir de que no corresponde el diálogo. Pero uno va advirtiendo, ¿no, doctor Polino, que por allí hay una suerte de sintonía
entre los grupos de poder formadores de precios y algunos dirigentes de la clase política local, nacional, que se embanderan. Yo diría que liberales ya están ahí en todos los partidos. Antes había un dirigente que se llamaba Perón, que decía que bueno, que peronista era todo. Yo digo que hoy liberales son todos, pero no quiero decir que sean todos. Digo, sino que da la sensación de que los partidos políticos han sido plurinficcionados por determinado tipo de ideas, cuando no por un oportunismo, de salón, o si se quiere oportunismo electoral, u otras cosas. Entonces uno se queda mirando, es decir, parece que el peronismo tiene lo suyo, bueno, ni hablar Cambiemos, ¿no? El Partido Radical y en este caso el PRO. Entonces dice, cuando está en coincidencia algunos discursos con los de los grupos de poder, ¿qué expectativa queda? ¿Cómo se resuelve la grieta? Porque me parece que el alineamiento es por el bolsillo y por lo que se piensa. Sí. Mire, tenemos que actuar con grandeza y no con mezquindades políticas. Sí. Ese es el tema central. Pensando en el futuro, pensando cómo mejoramos las condiciones materiales y culturales de vida del pueblo. No pensando a ver si yo tomo hoy tal medida, esto me va a posicionar mejor para la elección que se va a llevar a cabo a fin de año. Tratemos de actuar con grandeza. Eso es lo que hoy está haciendo falta. Yo a los 15 años de edad me afilié al Partido Socialista y sigo afiliado y cada día estoy más convencido de las ideas, de la doctrina, del ideario socialista. Claro. Pero tengo que respetar a todos aquellos que piensan distinto, que tienen otra ideología política. Entonces, en el momento electoral, ahí vamos a discutir principios, valores, ideas, pero en un momento tan especialísimo de la vida del mundo y del país como el actual, donde nadie sabe en qué momento nos vamos a contagiar. Sí. Y nadie sabe si nos contagiamos vamos a tener una cama de terapia intensiva, sí, señor, sea en el hospital público o sea en el sanatorio particular, sí, porque todo está colapsando. Dejemos de lado las miserabilidades políticas para ver cómo enfrentamos esta particularísima situación sanitaria que vive la Argentina. Y cuando vengan las elecciones, 30 días antes vamos a discutir lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y el pueblo luego premiará o castigará con su voto en las urnas. Pero en este momento tan especial, que no sabemos que ahora que estamos conversando vía Zoom, si mañana usted o yo o el oyente no nos contagiamos por un contacto que hemos tenido con alguien que nos trajo la comida, con un familiar. Sí, claro. Y terminamos sin tener siquiera una cama de terapia intensiva. Sí, señor. O sin tener los respiradores para enfrentar esa coyuntura. Estamos al borde de un colapso sanitario. Y esto lo vienen diciendo y advirtiendo sanitaristas de distintos grupos políticos, de distintos lugares del país, de distintos lugares del mundo. Claro. Entonces, pongamos los pies sobre la tierra y actuemos con sensatez, con responsabilidad, con inteligencia, para ver cómo la Argentina supera las dificultades sanitarias, económicas y sociales actuales. Y después discutiremos cuál es la mejor propuesta política y cuál es el mejor partido político para llegar al Congreso Nacional, a la legislatura provincial, al Consejo Deliberante, a la Intendencia del Pueblo, a la gobernación o incluso a la presidencia
de la República. Perfecto. Pero hoy actuemos con sensatez, porque estamos viviendo un momento sumamente difícil, como nunca antes se vivió en la historia universal. Eso era lo que prácticamente lo cierra, porque venía pensándolo, digo, dada su vasta experiencia en el campo de la política, como militante, como una persona comprometida con determinados principios. Héctor, yo le quería... y usted dice que esto nunca pasó, y usted tiene recuerdo o memoria de algo similar, a lo mejor que usted haya vivido, como para poder emparentarlo y encontrar algún punto de conexión, porque no sé, algunos creo que lo han naturalizado esto. Me parece loco, ¿no? Mire, el mundo vivió guerras mundiales. Sí. Pero esto es peor aún que una guerra mundial. ¿Por qué? Porque uno no tiene ahora lugar donde ir a refugiarse en el mundo. Claro. Las guerras mundiales estaban focalizadas en determinados países, determinadas ciudades, determinados continentes. Hoy es universal. Claro. Hoy abarca al mundo en su conjunto. Hoy no hay espacio geográfico que uno pueda ir y estar tranquilo, estar protegido. No hay lugar en el mundo. Entonces, actuemos con más sensatez, a ver cómo los pocos recursos sanitarios, económicos, financieros que tenemos, los utilizamos de la mejor manera posible, con la mejor inteligencia posible. Y ya va a haber tiempo para los enfrentamientos políticos, partidarios, ya va a haber tiempo. Pero no estemos los 365 días del año en una lucha intestina, haciéndole perder tiempo a la justicia, yendo a la justicia local, a la justicia federal, a la Corte Suprema, para resolver un problema que no son capaces de resolverlo los gobernantes. Actuemos con responsabilidad y dejemos de lado las mezquindades políticas para enfrentar de la mejor manera posible esta especialísima situación que vive, por supuesto, el mundo y nuestro país. Perfecto. Bueno, doctor Polino, desde ya, como siempre, gracias por su tiempo. Valió la pena hablar sobre la materia que casi siempre nos preocupa, nos reúne para charlar y enterarnos de parte suya qué es lo que usted está viendo. También para reflexionar, porque no tenemos dos vidas, tenemos una sola, y no es menos cierto que uno se queda pensando, ¿no? Bueno, por ahí yo tenía el relato de mi padre, de lo que vivió durante la guerra, pero usted dice algo que es muy cierto, que no hay dónde esconderse ahora. Es como si fuera una guerra química o bacteriológica. Da esa sensación, porque si vamos a tener que temer en respecto de, como usted decía, de que el contagio puede venir a través de la persona que a través de su trabajo y esfuerzo nos trae un pedido de algún supermercado, del lugar que compremos, da para pensar. Y también da para pensar de que qué es lo que están haciendo, digamos. Muchachos, ustedes tienen tiempo para pelearse porque pueden comer y a lo mejor porque pueden curarse, pero hay millones de argentinos que carecen de esta posibilidad, que están angustiados porque ya han perdido su trabajo, que ante este espectáculo grotesco de la pelea en función de especular por porciones de poder, que es entendible porque la ambición hacia la naturaleza humana, lo que no se entiende si es cuando esa ambición empieza a ser de alguna forma una mutación de la insensibilidad, y a posteriori como que dé de resultado el hambre, la postergación y la muerte. Es feo. Así es,
es la lucha entre la vida y la muerte. Entonces, tenemos que priorizar la vida. Pongámonos de acuerdo. Dejemos de lado hoy las diferencias políticas e ideológicas que nos separan. Ya va a haber momento para discutirlas. Claro. Hoy veamos cómo enfrentamos de la mejor manera posible la dificilísima situación sanitaria que estamos viviendo, que de acuerdo a todos los especialistas se va agravando con el transcurso de las horas. Perfecto. Gracias, muchas gracias, doctor Polino. Gracias por la reflexión final. Un fuerte abrazo. Bueno, escuchamos al doctor Héctor Polino, quien es la máxima referencia de la organización no gubernamental Consumidores Libres, con quien compartimos permanentemente charlas respecto de temas comunes que hacen al interés nuestro y de quien nos está viendo, usted que nos sigue, que tiene que ver con qué es lo que está pasando cuando uno va a un supermercado, con las tarifas, incluso se puede hacer un mapa, si se quiere una representación de lo que puede ser el mes siguiente, en la planificación de lo que puede ser su despensa, porque de esto también depende la salud de su familia. Y bueno, la reflexión se vuelve un imperativo, que menos que enterarnos de estas postales que nos presta Polino respecto de lo que ha sido su vida en la República Argentina, y qué es lo que recuerda y tiene como referencia, y qué es lo que nos dice después a título de síntesis. Da para pensar. Y entonces uno dice, bueno, tenemos que, ¿estamos obligados a pensar todo esto? Evidentemente sí, porque si no, no lo estaríamos haciendo. Pero vamos de nuevo a preguntarnos, ¿hasta cuándo vamos a tener que estar pensando esto? Y también da después para preguntarnos otras cosas. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Y después también puede ser que nos sigamos preguntando otra cosa. Es que no aprendimos nada, no lo sé. Esperemos que, como se dice, y como dijo Polino recién, hay tiempo para la pelea. Mire, desde la Biblia, el Corán, el Popol Vuh, el libro de los muertos, en todos aquellos libros que hacen a la religiosidad de los pueblos a lo largo de toda la historia de las civilizaciones, todos reflexionan que siempre hay un momento, y que el más cercano, Lao Tse, o el taoísmo, donde nos dice Confucio, bueno, la paciencia es una virtud. Es decir, el esperar, saber esperar para después lo que sea, lo otro, el hacer, y tener la virtud de la espera, en aras de que esa espera también sea fructífera, sea porque tenga que ver con el ocio creativo o constructivo, si usted lo quiere ver, que también es un trabajo. Un artista trabaja permanentemente, siempre lo hace, o si tiene que ver con otras cosas que tienen que ver con una reflexión que apunte hacia cuestiones de carácter existencial. No estamos para eso, queríamos saber qué nos decía Héctor Polino, y bueno, y contarte que ya hemos llegado al final del capítulo. El tiempo ya nos fue. Tanto Fabián Arias como Aldo Batizaco te dicen que se terminó el capítulo y que nos encontramos en un rato, en 5, 10, 15 minutos vamos a estar hablando con el abogado de Cristina Fernández de Kirchner.